Aquí estamos otra vez con el primer vídeo dedicado a la Primera Guerra Mundial, o mejor dicho, lo que podríamos denominar antecedentes, las situaciones previas a 1914, que derivarán, como os digo, en el primer gran conflicto, el primer gran enfrentamiento que va a haber en el siglo XX, llamada la Primera Guerra Mundial. De hecho, el epígrafe, que no sé si se ve demasiado bien, pone relaciones internacionales desde 1870 y la paz armada antes de 1914. Este es el primer vídeo de tres que vamos a ver relacionados con la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Como todo acontecimiento de esta magnitud, desde luego tenemos que tener en cuenta que la manera de abordarlo tiene que ser desde esta, obviamente, desde esta perspectiva, cuáles son las causas que llevan a ese conflicto, el desarrollo de la propia dinámica de la guerra mundial de estos 4 años y las consecuencias y sus efectos, cosa que vamos a ver, como os digo, en tres vídeos distintos, ¿de acuerdo? Así que vamos con el primero, relacionado con las causas que nos van a llevar a la Primera Guerra Mundial y que de alguna manera ya hemos comenzado a ver con los vídeos anteriores, porque el imperialismo, desde luego, está detrás de las tensiones que se van a generar entre los diferentes países y cuyo resultado será la guerra. Este es un eje cronológico, de los muchos que podéis encontrar. Esto os puede ayudar mucho a la hora de, si recordáis, ese que tenéis que elaborar vosotros a través de la herramienta digital. ¿De acuerdo? ¿Vale? Fechas clave. Yo la verdad es que, pese a todas las que he señalado antes, estas son las más esenciales. Entre otras cosas porque aquí lo que podemos comprobar es que hay una serie de acontecimientos vinculados a 1870, a la creación del Segundo Reich alemán, la derrota francesa en la batalla de Sedan, si os acordáis, con la unificación de Alemania, que derivará en la Primera Guerra Mundial, pero no solamente eso. Fijaos, 1918 a 1979 derivará también el resultado de esta Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, que veremos más adelante, que comenzará en 1969, que terminará en 1945 y que de alguna manera cierra este círculo de acontecimientos vinculados a 1870. ¿De acuerdo? Bien, si tenemos que intentar entender qué es lo que ocurre antes de 1914, cómo se llega a la guerra, cuáles son las circunstancias que lo explican, mucho tiene que ver eso que llamaríamos las relaciones internacionales, o lo que es lo mismo, la manera en la que los países se relacionan unos con otros y que en este caso esas relaciones internacionales vienen marcadas por un personaje que desde luego es el gran animador, el gran agitador de la política internacional de finales del 19, que es Otto von Bismarck, el mismo que consiguió la unificación de Alemania. Bueno, pues va a ser el que va a organizar de alguna manera las relaciones internacionales. Aquí os he señalado cuáles son los objetivos fundamentales de Bismarck y realmente hay uno que domina todo, y es el hecho de que lo que pretende Bismarck es buscar el aislamiento de Francia. El aislamiento internacional, el aislamiento de Francia es dejar a Francia sin aliados posibles. ¿Y por qué pretende eso Bismarck? Porque sabe que más tarde o más temprano el objetivo de los franceses va a ser vengarse de la humillación de la batalla de Sedan. Y por lo tanto, para intentar evitar eso o intentar retrasarlo en la medida de lo posible, Bismarck lo que plantea es una doble jugada. Una, por una parte, evitar que tenga aliados a nivel internacional, y eso significa que Alemania se los arrebata, ahora lo veremos con los sistemas bismarckianos, y en segundo lugar, de alguna manera, favorecer o permitir la política imperialista o colonial francesa en el ámbito colonial, valga la redundancia, cosa que vimos ya en el vídeo anterior. ¿De acuerdo? Así que por una parte dejamos a Francia sin aliados, por otra parte le animamos a conseguir sus objetivos coloniales. Bien, de hecho, si vemos este documento, este periódico de la época, pues la verdad es que, desde luego, está bien claro cuáles son los sentimientos que hay detrás de lo ocurrido en 1870. La palabra venganza es la que más van a repetir los periódicos franceses de la época. ¿Quién es el que organiza, como os digo, la política en esos momentos? Pues como ya os he dicho, las relaciones internacionales vienen marcadas por este personaje, Bismarck. Bismarck va a poner en práctica una política de relaciones internacionales basada en un concepto que él mismo va a acuñar, que va a ser la denominada Realpolitik. Algo así como no la política real, aunque también se puede definir así, sino yo os lo voy a intentar aclarar con una expresión que os he puesto aquí, el fin justifica los medios, que es una expresión que por cierto no es de Bismarck, es muy anterior y quizás alguno lo recuerda, un tal Maquiavelo a finales del XV, principios del siglo XVI hablaba precisamente de eso. Algo así como que el fin justifica los medios, la política pragmática
o lo que es lo mismo, si Alemania se plantea un objetivo a conseguir, todo vale. Y eso significa, entre otras cosas, buscar alianzas, buscar, diríamos que, hipotéticos aliados donde en teoría sería difícil encontrarlos. En resumidas cuentas, todas las decisiones que va a tomar Bismarck a partir de ahora tienen como objetivo fundamental aislar a Francia. Y para conseguir eso hará todo lo que sea necesario. De hecho, en esta viñeta de la época se define a Bismarck como el gran titiritero, porque es verdad, es el que mueve los hilos de los personajes, diríamos, más importantes de la época, que están sometidos, por así decirlo, o consigue Bismarck que estén sometidos a los intereses de la Gran Alemania. De hecho, aquí aparecen los tres personajes, los tres emperadores, que son por una parte Rusia, el Imperio Húngaro y por supuesto el Imperio Alemán. ¿De acuerdo? Estos son los denominados tres emperadores. La clave de la política que va a poner en marcha Bismarck gira en torno a esta idea de buscar alianzas. Los sistemas bismarckianos son tres los que tenéis que intentar entender. El primer sistema bismarckiano es el más sencillo de todos, porque prácticamente involucra solamente a tres países. Luego vendrá el segundo sistema y luego vendrá el tercer sistema con una serie de, diríamos, nuevos protagonistas o nuevos personajes. Bien, el primer sistema bismarckiano comienza en 1871, tiene vigencia hasta el 79. Fijaos lo que os decía de la realpolitik o la política del fin justifica los medios. Si yo lo que quiero es aislar a Francia, para ello tengo que buscarme aliados. ¿Dónde los encuentro? En Austria. Llama mucho la atención que el imperio austrohúngaro se convierte en aliado de Alemania porque hubo un momento, si os acordáis, en la unificación de Alemania, y si no lo recuerdo yo, que los austriacos y los alemanes se enfrentaron. De hecho, en la batalla de Sadova los alemanes derrotaron a los austriacos. Unos cuantos años después, unos 6 años después, realmente, Bismarck va a conseguir que sean aliados. Y además mete aquí en el saco a Rusia, una especie de invitado que considera Bismarck esencial para garantizar, como os digo, un objetivo esencial, que es el aislamiento de Francia. No os olvidéis de eso, ¿de acuerdo? En todo caso, la gran habilidad que tiene Bismarck es conseguir que los países con los que busca la alianza, entre ellos tienen, diríamos que diferencias o conflicto de intereses, como aquí os señalo. Bueno, pues pese a todas esas diferencias o esos intereses, la verdad es que Bismarck consigue que esos países se conviertan en aliados buscando un bien, diríamos que un interés común. Rusia y Austria-Hungría tienen problemas en una zona muy estratégica llamada los Balcanes. Alemania va a intervenir allí, como ahora vamos a ver a continuación. Y Gran Bretaña, que es una especie de el perejil de todas las salsas, pues también lo nombramos porque siempre tiene algo que decidir, o decir, mejor dicho, en cualquier parte del mundo. Si os acordáis, en los vídeos anteriores hablamos de la conferencia de Berlín de 1875, la que pone, diríamos que el punto de inicio del proceso imperialista. Bien, pues unos cuantos años después, se pone en marcha, se consigue reunir en una misma mesa en Berlín el famoso Congreso de 1878. Diríamos que todos aquellos que tienen algo que decir respecto a la zona de los Balcanes. Aquí os he resumido, por cierto, información muy similar a la que tenéis en el libro de texto relacionado con las conclusiones a las que llega el Congreso de Berlín. Fijaos que aparece Gran Bretaña, aparece Austria, que queda bajo su dominio un territorio muy particular que es Bosnia y Herzegovina. De hecho, es bueno que lo tengáis en cuenta, ya veremos, porque si bien ahora si os olvidáis de él tampoco pasa nada, pero a partir de un momento determinado antes de la Primera Guerra Mundial habrá que tenerlo en cuenta, porque en ese territorio está Sarajevo, y de ahí y no os cuento, no os quiero adelantar, aunque igual a alguno le suena, lo que va a ocurrir en esa ciudad. Rusia es la gran marginada de este Congreso de Berlín, a costa sobre todo de Bulgaria, y por último Alemania, que al fin y al cabo en este Congreso, como os digo, es un árbitro en el que intenta de alguna manera mediar entre los intereses de los diferentes países. Sea como fuere, la verdad es que después del Congreso de Berlín, Bismarck consigue reanudar el juego de alianzas con el denominado segundo sistema, y fijaos que aquí lo que llama la atención no solamente es que consigue que las diferencias entre austriacos y rusos desaparezcan, sino que además mete un nuevo país en todo este jaleo, que es Italia, que formará parte de la denominada Triple Alianza entre Alemania y Austria en 1882. La Triple Alianza, por cierto, quedará más o menos así hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. También llama mucho la atención, si alguno se ha percatado, que Italia aparezca.
al fin y al cabo Italia y Austria también tuvieron, diríamos que entre ellos saltaron chispas durante la unificación italiana. De hecho, se enfrentaron por el Véneto, por la región de la ciudad de Venecia. ¿De acuerdo? Bien, pues pese a todo, Bismarck consigue que esas alianzas se mantengan. Repito que el objetivo sigue siendo el mismo, dejar a Francia completamente aislada. Y eso se consigue definitivamente en este tercer sistema, o por lo menos es lo que pretende Bismarck, en donde, si os fijáis, seguimos el Tratado de Reaseguro, la Triple Alianza renovada en 1887, la Dúplice Alianza entre Alemania y Austria. En resumidas cuentas, un cacao de alianzas que no consigue, diríamos que, impedir que esas alianzas tuvieran determinados puntos débiles. Y en este caso, ese punto débil va a ser, por una parte, un acuerdo secreto al cual van a llegar a Italia y Gran Bretaña, el denominado Pacto del Mediterráneo, y por otra parte, la primera vez que este sistema de alianzas va a comenzar a resquebrajarse, va a venir precisamente por Rusia. Ahora veremos cómo y por qué. ¿De acuerdo? La clave es que el hecho de que a partir de 1891 los franceses consiguen de alguna manera acercarse a Rusia y lo harán a través de un tratado de un acuerdo, un entente entre Francia y Rusia vinculado al dinero que los franceses van a soltar en Rusia a modo de inversiones industriales. Esta será, diríamos que, un punto clave en el cambio en las relaciones internacionales, porque desde luego, si el objetivo de Bismarck era mantener el aislamiento de Francia, a partir del año 91-92 ese aislamiento comienza a romperse. A lo que hay que añadir la llegada de Guillermo II. Bueno, la llegada. Guillermo II es el nuevo Kaiser, el nuevo emperador alemán, que realmente la política que hasta ese momento ha mantenido Bismarck, pues la verdad es que a él le da un poco igual. Al fin y al cabo, Guillermo II, si tuviéramos que definirlo, es un bravucón, diríamos que es un vacilón que considera que, bien, si es necesario mantener el aislamiento de Francia, no lo considera como una obligación, no lo considera como una prioridad, como aquí yo señalo. Él considera que Alemania debe de también aspirar a tener objetivos coloniales, es decir, esa política colonial de intentar tener lo que nos dejan las migajas, que es algo que había pretendido durante un tiempo Bismarck, pues la verdad es que Guillermo II no lo plantea de la misma manera, y eso al final acaba provocando que, si el aislamiento de Francia ya no es necesario y la tensión colonial la vamos a aumentar, bueno, pues más tarde o más temprano eso nos llevará a un enfrentamiento. Aquí se inicia la denominada carrera de armamentos, del periodo conocido como la paz armada, que, si bien es cierto podríamos alargarlo desde 1871, la paz armada realmente podríamos concretarlo desde la década de los 90 hasta 1914. Vamos a ver, por lo tanto, qué es lo que ocurre en esos años ya previos a la Primera Guerra Mundial. Desde luego, rivalidades y enfrentamientos entre países los hay, no solamente entre Alemania y Francia, que es evidente, pero también con Gran Bretaña y Alemania. Al fin y al cabo, Gran Bretaña está viendo que Alemania está creciendo enormemente desde el punto de vista económico, y de hecho puede llegar a poner en peligro lo que hasta esos momentos era diríamos que la posición de privilegio que tenían los británicos desde el punto de vista económico. La diapositiva anterior, el documento anterior, hablaba precisamente de esa situación, o de esa sensación que tienen los británicos de que Alemania les está comiendo la merienda, por así decirlo. ¿Qué significa la carrera de armamentos? Pues esto, es decir, gasto militar de todos los países. Si os fijáis, escandaloso es el caso de Alemania, es decir, que a diferencia de otros países está creciendo enormemente el gasto militar, y un gasto en armamento militar que obviamente tiene que ver con las novedades tecnológicas de la época, armamento de gran calibre, la aviación y, en resumidas cuentas, en la preparación de algo que evidentemente tiene como único objetivo usarlo. Y si tú inviertes en armamento, tu objetivo es usarlo desde el punto de vista militar. Es decir, está claro que es una inversión escasamente productiva, al no ser que la uses. ¿De acuerdo? Así que, desde luego, la sensación que se tiene es de caminar directamente hacia la guerra. Cosa que además se confirma cuando, desde el punto de vista de relaciones internacionales, pues vemos que las alianzas finalmente van tomando cuerpo. Rusia y Francia, que se habían unido, si recordáis, lo acabamos de decir, en 1891-92, se le suma al Reino Unido, que tiene una vinculación tanto con un país como otro en 1904 o 1907, como se ve perfectamente ahí. Y por otra parte, la triple alianza de Italia, Alemania y Austria se une, se suma, en este caso, el Imperio Turco y algún que otro país por ahí perdido, como ahora vamos a ver, y eso es lo que provocará que justo antes de 1914 las dos grandes, digamos, las dos grandes alianzas que se van a enfrentar prácticamente están ya configuradas, ¿de acuerdo? En este mapa se ve perfectamente, como os digo, estos países.
¿vale? Bien, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda el camino, los momentos previos a el enfrentamiento del estallido de la Primera Guerra Mundial. Y aquí hay una serie de circunstancias que nos van a ayudar a entender precisamente por qué va a ocurrir, lo que va a ocurrir. Aquí os señalo el papel del nacionalismo. El nacionalismo, esa ideología que hemos visto en temas anteriores, se va a potenciar ahora enormemente porque se va a pensar y se va a extender, sobre todo a través de los medios de comunicación, a través de la prensa, etcétera, etcétera, de que el crecimiento, el futuro de nuestro país, de nuestra nación, está condicionada por malvados y perversos enemigos que quieren acabar con nosotros. Esos mensajes son los que acabarán generando una sensación evidente de que tenemos que hacer algo para evitarlo, y evidentemente hacer algo para evitarlo pasaba por una solución evidentemente militar. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? La guerra no va a estallar por culpa directa de un problema colonial, pero también es verdad que en el ámbito colonial los conflictos se van a agudizar, se van a, diríamos que, a tensionar mucho más y acabarán amplificando. Es decir, junto con la teoría o el papel que tiene el nacionalismo, añadimos los conflictos coloniales, que desde luego en dos ámbitos van a tener mucho que ver. En este caso, las denominadas crisis marroquíes, que van a ser dos, la de 1905, que finalmente se resolverá con la conferencia de Algeciras de 1906, que os la quiero señalar porque, entre otras cosas, España vamos a, diríamos que a sacar tajada de esta situación, porque Marruecos se convertirá en un doble protectorado, francés y español. Alemania quedará marginada de este reparto, y eso significará que la tensión no desaparece, como ocurre en Agadir en 1911, una acción, diríamos que una bravuconada de Guillermo II, acaba provocando la intervención británica para dejar claro que no se iba a permitir, no se iba a consentir, por así decirlo, que los alemanes se salieran con la suya, en este caso con una circunstancia muy particular que ocurría en el norte de África, en concreto en Agadir. En resumidas cuentas, estas dos situaciones que hemos visto en Marruecos, y que evidentemente yo las he nombrado enormemente rápidas, nos van a llevar a, como os digo, una situación de tensión entre los países que finalmente acaban desembocando en la guerra, pero que realmente donde se va a comprobar el enorme avispero que nos lleva a la guerra es aquí, en los Balcanes, como ya hemos nombrado anteriormente. Este es el mapa de los Balcanes. Desde luego un auténtico batiburrillo de pequeños territorios, de pequeñas naciones, que desde luego en estos momentos tienen como objetivo fundamental alcanzar la independencia. Una independencia que tiene mucho que ver con quitarse de encima el imperio turco, un imperio que desde luego en estos momentos ya no puede mantener sus territorios. El nacionalismo está detrás. Países como Serbia, Grecia, Rumanía, Bulgaria aspiran a ser una gran nación, o aspiran a tener un dominio territorial. Y por último, los invitados, los grandes invitados a esa zona, que por razones muy diversas, razones estratégicas, económicas, etcétera, tienen muchos intereses, que son el imperio húngaro y el imperio ruso. Tres conflictos. 1908, la anexión definitiva por parte de los austriacos de Bosnia. Eso significará que obviamente los austriacos tienen como objetivo extender su dominio territorial en esa zona. En 1912 se produce la primera de las dos guerras balcánicas, en la que conjunto de pequeños países se van a unir para enfrentarse a los turcos, y finalmente lo conseguirá. Y la tercera guerra balcánica, la segunda guerra balcánica, se produce en 1913, en la que Bulgaria, que era uno de los pequeños países que más había sacado del conflicto anterior, tiene que enfrentarse a un conjunto de países de la zona liderados en este caso por Serbia. ¿Cómo queda todo esto? Bueno, pues en 1914 diríamos que Serbia se está convirtiendo en un país que tiene un cierto control, un cierto dominio en esa zona, un país que tiene unas claras vinculaciones sobre todo con Rusia. Eso significa que el imperio austrohúngaro puede verse amenazado por la creciente influencia de Serbia y también de la ayuda que recibe de Rusia. Traducido, hay una tensión, diríamos, altamente explosiva en esa zona del mundo. Cuando se produce el atentado en 28 de junio de 1914, el atentado de Sarajevo, en donde Francisco Fernando Sarajevo, el heredero al trono del Imperio Húngaro, es asesinado junto con su esposa por este supuesto terrorista anarquista serbio Gavrilo Princip, el resultado va a ser el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y digo serbio porque Gavrilo Princip, para algunos
es bosnio, aunque son datos que todavía incluso hay ciertas dudas, ¿de acuerdo? Bien, 20 minutos de vídeo, no he podido ser más breve, vamos a ver si con las preguntas que os señalo os queda más o menos claro. Verlo todas las veces que tengáis que verlo, os voy a colgar también la presentación, ¿de acuerdo? Lo dejamos aquí.